Señores, hoy tenemos un tema interesante. Pastores en líos de faldas. Claro, mire, esto está fuerte. Así es, arrecia ahí, enviando, arrecia. El apologista de escala internacional, fallecido hace ya varios meses, is found guilty, es culpable de una conducta sexual inapropiada. Luego se abrió una investigación. Hillsong, New York, celebrity pastor, pastor celebridad, por adulterio. Vamos a empezar con Guillermo Maldonado. Que bíblicamente no está en lo correcto. Lo tengo aquí, mi hermano, Timoteo. Ay. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra debe de hacer. Un obispo debe de ser, pues, irreprochable. Ya, no siga leyendo ya. Muy buenas noches, queridos, queridas de One Reason Radio. Una razón, señores. Síguenos en Una Razón TV por YouTube, Una Razón Net, Instagram y Facebook. También estamos en Una Razón Radio Podcast en Spotify. Señores, hoy tenemos un tema interesante y tenemos un invitado interesante también. Nuestro amigo Luigi. Ese hombre es parte del equipo hace 2 años. Luigi Segura. Señor, cariñosamente Luigi. Amén, amén. Para mí, sinceramente, es un honor tener a Luigi con nosotros. Desde hace mucho queríamos grabar con él y gracias a Dios lo hemos logrado. Tenemos a Luigi y lo hemos traído para un tema delicado. El tema se llama... ¿Cómo así? Sí. El tema, oye, ¿cómo se llama? Pastores en líos de faldas. Luigi, tú estás muy serio. ¿Y qué fue? No, porque es que es un tema controversial, es un tema muy fuerte realmente. Relájate, que Cristo te ama. Claro, mire. Esto está fuerte. Vamos a ver. ¿Qué tenemos con este tema? Pastores en líos de falda. Mira, lamentablemente, nos ha llegado la noticia oficial de Ministerios Razim, Ravi Zacharias Ministry, de que el apologista de escala internacional, fallecido hace ya varios meses por un cáncer, is found guilty, es culpable de sexual misconduct, una conducta sexual inapropiada. En otra palabra, ¿verdad? Sí, señor. Metió la pata. Según los informes, Christianity Today, página muy conocida, revista muy conocida en Estados Unidos de difusión cristiana, estos iniciaron una investigación en la cual varias mujeres, luego del fallecimiento del señor Ravi, hablaron de que fueron acosadas por él, fueron approach de una manera inadecuada por Ravi. Los detalles no los vamos, lógico, a hablar aquí. Si usted quiere saberlos, entre a Christianity Today y busque Ravi Zacharias. Y lógicamente en estos detalles que ellas describen se nota y se da a entender explícitamente las intenciones sexuales de Ravi. A principio, estamos dando un review, ¿verdad?, para opinar al respecto. No tengo la fuente, pero según Nata me dice que Razim Ministries, Ravi Zacharias Ministries rechazó la afirmación. Luego se abrió una investigación financiada por el ministerio y se llegó a la conclusión de que verdaderamente el hombre falló.
Junto con esto tenemos otra noticia que ya todos deben saber y es que ustedes muy bien saben que el pastor Carl Lenz, pastor de la iglesia Hillsong, ex pastor, gracias, de la iglesia Hillsong New York, celebrity pastor, pastor celebridad, fue como fire. Despedido del pastorado, compadre. Por nada más y nada menos. No que sexual misconduct, no. No, por adulterio. Un affair, un crush. Digo, un crush es cuando no se puede. Es un affair, sí. Un affair. Ayúdame, Luigi, que estoy como americano hoy. Así te estoy escuchando medio americaneado ahí. Por una relación fuera del matrimonio con una musulmana. Él reconoció por su cuenta de Instagram, Carl Lenz. Nata en la edición nos pondrá la foto del señor Carl Lenz y de Ravis también, de que verdaderamente tuvo el affair, la aventura con dicha joven. Y como si no fuera tanto, no fuera mucho, ¿verdad? Como si fuera poco. Como si no fuera poco, ¿verdad? Exacto, sí. Es la hora. Señores, no dentro de la misma categoría, queremos aclarar eso, pero el señor Guillermo Maldonado, pastor, también muy reconocido del movimiento apostólico profético, no recuerdo el nombre de la iglesia que pastorea, pero él es la iglesia que apadrina o fundadores. O sea, que da cobertura madre. También a la iglesia Monte de Dios aquí en RD, República Dominicana. Iglesias madre. Exactamente, es la iglesia madre. Entonces, y de muchas iglesias. Pero espérate, porque Iglesia de Dios es una asamblea. De Iglesia de Dios, no, fue Monte de Dios. Iglesia Monte de Dios, muy conocida, una iglesia más grande aquí en el país. No el pastor de esa iglesia, sino la iglesia madre, el pastor de la iglesia madre, Guillermo Maldonado, este señor y su esposa están separados. ¿Qué? Separados, lamentablemente. Él alega y dice claramente en un video publicado en la red de que no es por sexual misconduct o un affair, adultery, nada de eso. No es adulterio, nada de eso. No le fue infiel a su esposa. Pero por otro lado, hay un video de su esposa en donde ella no alega ningún tipo de acusación, pero sí llama al pueblo a orar y que pida a Dios que les diga la verdad. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que le pida a Dios que Dios le diga la verdad al pueblo. Sí. ¿Cómo es, Luigi? Busqué el nombre de la iglesia aquí rápidamente en internet. Se llama Iglesia el Rey Jesús. Se llama la iglesia. Iglesia Rey Jesús. Sí, esa es la iglesia madre. Sí. Esa es la iglesia que pastorea. Actualmente está dirigiendo Guillermo Maldonado la iglesia. Entonces, ¿Cómo así? Sí, entonces por eso es que tenemos a Luigi aquí. Porque yo necesito aclarar un par de cosas. Primero, tenemos, vamos a empezar con Guillermo Maldonado. ¿Tú crees que el señor Guillermo Maldonado está en condiciones, dado a su separación? No sé si, creo que oficialmente no están divorciados. Dado a su separación, ¿está en condiciones de seguir pastoreando, dirigiendo la iglesia Rey de Reyes? ¿Fue que me dijiste? El Rey Jesús se llama. Iglesia del Rey. ¿Tú crees que él está en condiciones, bíblicamente hablando? Bueno, ¿qué te puedo decir? Si nosotros cuando vamos a tomar la Santa Cena, la Biblia nos manda a nosotros que si tenemos algo con el hermano, es mejor tú ponerte de acuerdo con el hermano, porque si no, entonces acarreas lo que sería pecado y todo eso, donde la Biblia dice que muchos durmieron por prácticas malas y tomando la Santa Cena. Si eso somos nosotros, las ovejas, que por yo estar en desacuerdo con mi hermano, incluso cuando la Biblia llama que para la ofrenda, yo tengo que también ponerme de acuerdo con mi hermano, porque tú no puedes ofrendar si tú tienes un enemigo, porque son cosas muy sacras, muy sagradas. ¿Cuánto más un pastor que se le va a demandar más? Es decir, que si
si mi ojo me hace pecar, ¿qué dice la Biblia? Que mejor que yo me lo quite, haciendo una ilustración de que el pecado realmente tú debes echarlo fuera. Y más un pastor que se encuentra liderando una iglesia tan grande y que lo ve tantas personas, porque ese es el punto, porque si, por ejemplo, si la iglesia fuera pequeña, aunque aún así está mal, pero una iglesia tan grande que lo ve tantas personas, yo creo que lo más lógico al lente de la Biblia es que la persona diga, bueno, yo ahora mismo no estoy en condición de pastorear la iglesia, de liderarla, es mejor que los demás pastores, porque imagino que tienen más pastores, una iglesia de tal tamaño, ahora mismo tomen el control de ella. Porque bíblicamente no está en lo correcto realmente. Él no está en condiciones de poner el ejemplo ahora mismo. No, porque prácticamente el simbolismo de la iglesia es la familia. Es decir, que Cristo llama a la novia, a la iglesia, es la unión de un matrimonio. Estamos hablando de que ese simbolismo ahora mismo se rompió. Porque el pastor de esa iglesia ahora mismo, por razones que nosotros no sabemos, no conocemos a detalle, realmente rompió el simbolismo de lo que significa el matrimonio. El simbolismo es Cristo, el esposo y la iglesia, la novia. Entonces tú estarías rompiendo un símbolo de Dios. Tú sabes que hay unos requisitos también con relación. Lo tengo aquí, mi hermano, Timoteo. Él me leyó el pensamiento. Dale ahí, dale. Los requisitos del pastor. No, espérate, dice aquí, tenemos requisitos para los obispos y para los diáconos. Arrecie, familia. Según primera de Timoteo 3. Isra. Dice así. Palabra fiel es esta. Ok. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra debe de hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. Obispo, pastor, presbítero, diácono. Entendamos que un cargo eclesiástico. Sí. Ok, dice así. Debe si ser. alguno aspira con el cargo de obispo, buena obra debe de hacer. Un obispo debe de ser, pues, irreprochable. Ya, no siga leyendo ya. Perdió. Ya. Abarca mucho y irreprochable. ¿Cómo No, es, Luigi? Te abarca mucho la palabra irreprochable. Dime tú. Oye, ya con esa palabrita, los próximos versos no es necesario, pero léelo, está bien de ñapa. Ok. Dice, Uh-huh. debe ser irreprochable. Uh-huh. Marido de una sola mujer. Uh-huh. ¿Cómo es sobrio? Uh-huh. Prudente. Uh-huh. De conducta decorosa. Rara, exacto. Hospitalario. Apto para enseñar. Aguanta ahí. Alto para enseñar, o sea, ya él no puede enseñar sobre la unidad, lo que está hablando Luigi, sobre lo que representa la iglesia, el matrimonio, etcétera. Sí. No Dice dado aquí, a la bebida. No dado a la bebida. No pendenciero. Espérate, me perdí. Ok, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, Ajá. que goce de bien. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? Déjalo ahí. No un recién convertido. Sí. Ya está bien. Ya. Perdió ya. Ya, lamentablemente, bíblicamente entendemos que debe step down. Debe renunciar, debe ponerse en ayuno sabático, hacer algo, no sé. Claro, porque mataron de ahí. Exactamente. ¿Qué usted le diría ahí, señor Luis Segura, a esos obispos, esos pastores que están ahora mismo en un lito de falda? Bueno, estamos hablando de Guillermo Maldonado. Imagino que vamos a seguir hablando de los... Sí, no, Guillermo Maldonado no liguemos la cosa. No dice que está en un lío de falda, sino que ella no se ha aclarado esa situación, pero sí se nota de que hay un temita y que no se ha sanado
interno. Sí. Cuando hablamos de lío de falda, hablamos de Cars, de Hillsong ok, ok. y de Ravi Zachariah. Sí. Bueno, Ravi ya no va a hacer eso porque ya Ravi partió, lamentablemente. Sí. Pero ahí vemos varios requisitos que Pablo recomienda para poder ocupar la posición de obispo, de pastores, líderes, etcétera. Exacto. Una cosa, con relación a eso mismo que dice Nata, ¿qué tú crees? ¿Dónde tú crees que tuvo el fallo con el tema de Carl Lenz? Loco, que él es un pana muy, muy abierto. El pana andaba Un playboy, el tipo, un sex boy. un playboy. Un Modelo. Entonces, ¿qué es lo que está incitando? Yo me imagino también de una iglesia famosa, ¿verdad, Luis? Par de El loquitas le patón han de tirado. Lo que Justin me Bieber, llama- Selena, Durán, Kevin Durán, etcétera, etcétera. Par de loquitas le han Un tirado. Y en cerebro. una vaca hay una que él puede patinar. A mí lo que me llama la atención es que estamos hablando de que incluso con una musulmana, es decir, que ni siquiera está mal, ¿verdad? Está mal, el adulterio está mal, pero no estamos hablando ni siquiera con una cristiana, sino con una musulmana que tiene valores totalmente diferentes a la fe del cristianismo. En verdad, eso pasa. Yo no sé si ustedes se acuerdan, un caso hace mucho tiempo de un pastor pentecostal de Iglesias de Dios, Jimmy Swagger o de la Asamblea de Dios. Sí, Era un pastor que predicaba muy bien, tenía un estudio muy bueno, lo pueden buscar en YouTube, todavía hay predicaciones de él, y que él iba a prostíbulos. Y luego se destapó todo eso. Pero ¿qué pasó con él? Él pidió perdón a la iglesia, dejó de ministrar y todo eso. Y supuestamente, según estuvo investigando, él ahora volvió a un ministerio nuevo y poco a poco Dios lo está levantando. Porque hay que dejar algo claro. Estamos hablando de seres humanos. De seres humanos imperfectos, pecadores como todos nosotros, que tenemos fallas. Solo que están delante de un ministerio que obviamente su caída es mucho, mucho más fuerte que cualquiera de nosotros, porque la Biblia dice que a quien Dios le da mucho, y a un pastor obviamente Dios le ha dado mucho, mucho se le va a demandar. Esto es prácticamente lo que yo pienso. entonces, ¿qué tú crees que en estos casos ya claros, públicos, que en el caso de Ravi y el caso de Carl Lenz, ¿dónde tú crees que tuvo el fallo? ¿Dónde tú crees que...? Bueno, Porque Billy Graham, por ejemplo, nunca se escuchó. Billy Graham murió, nunca se escuchó un caso, por ejemplo. Sí, pero no fue que no sé. sonó. No, pero ¿por qué no salieron las mujeres hablando? Lo que pasa es que, Pero- por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, de Zachariah dice que él tenía 5 años en esa situación. Sí, pero Billy Graham vivió Pero hay una 99 pregunta que años. tú tienes que hacerte Lo que te ahí. estoy diciendo es, hasta ahora Billy Graham es un hombre que no ha tenido ruidos sexuales, ni ningún tipo. Entonces Exacto. tenemos que asumir pero de que el hombre así nada. En el caso de Zachariah, él tuvo que morir para que vinieran esas fallas. No estamos diciendo que Billy Graham lo hizo. Ajá. Lo que sí queremos, por ejemplo, el propósito de este video es de que usted no endiose a los líderes de la congregación, porque somos humanos y en cualquier momento pueden flaquear. Y estamos poniendo recomendaciones que dice la Biblia, ¿verdad? Como cuáles son los requisitos, ¿verdad? Para poder liderar una congregación. Que Entonces, eso sería bueno conocerlo y que lo tengamos claro. Otro tema que estábamos hablando, Junior y yo ahorita. pero sería, antes de que yo quiero que él me responda, ¿qué tú crees que hubo el fallo? ¿Qué falló? ¿Por qué Billy Graham no pasó por ahí? Es lo que te quiero decir. Yo estoy llegando, Luis, a ti. varón, yo estoy llegando a la orilla. Vamos a entrar profundo ahora. ¿Dónde tú crees que tuvo el fallo? La pregunta sería, ¿por qué sale a la muerte de Ravi Zachariah? Es decir, ¿por qué no sale antes? Esa es una pregunta que también uno pudiera incluso hacerle al ministerio. ¿Por qué no sale él en vida? Estamos hablando de 5 años de una conducta inapropiada. Entonces, sí, se estaba restringiendo, se estaba
Y lo hizo público su abusando hija. de la víctima para que no No, no fue su hablara. hija que lo hizo público. Sí, la investigación sí. Imagino que Sí, fueron pero una fue de Christianity las Today. víctimas. Y después Exacto, ellos una de investigaron. las ¿Cómo, víctimas. cómo es, Luigi? Me imagino que fue, obviamente, una de las víctimas, pero la pregunta es por qué no sale antes. Yo creo que para responder tu pregunta de por qué pasa eso, una de las razones por la cual, bíblicamente, por la que pasa es que a ese pecado, señores, se le huye. Es decir, eso fue lo que hizo José. José le huyó a la tentación. Tú no puedes, como quien dice, coquetear con el pecado. Y según lo que estuve investigando, fue en lugar de SPAD, creo que era del ministerio o de Él Rabí era socio. Zacarías, que él era socio, un lugar de SPA donde te dan masaje. Bueno, mi pastor muchas veces, en ocasiones me dice, cuando yo que soy pastor, voy a aconsejar una fémina, yo llamo a mi esposa que se me sienta al lado y lo aconsejamos los dos como pastores. Pero no es un spa, eso es en la iglesia, adentro. Yo amo a mi esposa, yo la aconsejo y mi esposa está ahí conmigo. Entonces, ¿qué está haciendo ese pastor? Sabiamente se está Dando su testimonio. cuidando y cuidándose de él mismo. ¿Por qué? De él mismo. Porque como dije ahorita, nosotros somos pecadores, nosotros tenemos que estar conscientes de nuestro pecado. Nosotros podríamos hacer algo así. Y esa es la realidad que a lo mejor muchos ministros que están allá encampanados no quieren decir, ah, no, yo soy el más santo de la bolita del mundo. No, no. Usted es un pecador y a ese tipo de tentación se le huye, es decir, no se coquetea con la tentación. Entonces, yo me imagino, no conozco a detalle cómo fue, pero uno de los fallos fue prácticamente coquetear con la tentación. Si a mí me van a dar un masaje, por ejemplo, y me lo van a dar fémina, mi esposa puede estar ahí, por decir algo, o mi esposa me lo puede dar. Porque te lo da un Porque hombre. exactamente, un hombre ya. ¿Usted lo aceptaría de un hombre, Luis? Eso. Claro que sí, claro que sí. Que sepa de dar masaje, que tenga su profesión y todo eso, que me lo dé un hombre. Es decir, que realmente lo que nosotros estamos viendo es personas que comenzaron a coquetear, porque las caídas no se dan de la noche a la mañana. Las caídas se dan, como dice la Biblia, el pecado es fruto de nuestra concupiscencia. Primero viene la concupiscencia, el tú pensar, darle cabida en el cerebro, pensar y pensar y pensar. Luego llega el pecado que es el mental, cuando tú lo cometes, como dice Cristo, si tú miraste a una mujer con adulterio, ya tú pecaste, prácticamente tú cometiste el hecho. Entonces luego tú lo llevas a un plano, es decir, que tiene que pasar mucho tiempo. Y hay algo muy importante, y es el Espíritu Santo. Es una lucha, pero el Espíritu Santo te tiene que revelar ese pecado para tú pedir perdón. Yo me imagino, como ya lo hicieron público, que él estaba lidiando, porque estamos hablando de uno de los apologetas posiblemente más grandes que nosotros hemos tenido en nuestra historia moderna, Rabí Zacarías. Así es. Un defensor de la fe. Muy admirado realmente por la comunidad cristiana. Entonces, esto no es un ataque para ponerlo del plano del enemigo hacia la persona y hacia el ministerio. Esto no es un ataque a una persona, esto es un ataque a un ministerio de Dios, a un ministerio cristiano, que yo me imagino que muchas personas ya ni siquiera van a ver. A mí me dijo un amigo mío cuando pasó, ¿qué tú crees de la predicación de Rabí Zacarías? Es decir, una cosa no tiene que ver con la otra, pero ya se estaba poniendo en tela de juicio sus predicaciones y sus sermones. Yo me imagino que mucha gente va a dejar de ir a la iglesia o al ministerio de Rabí Zacarías porque no fue un ataque a una persona, sino fue un ataque al cristianismo en sentido general. Ese es el punto que yo veo delicado de lo que está pasando, del lío de falda que nosotros llamamos. Es que, por ejemplo, como dije ahorita, no es lo mismo nosotros cometer pecados que un ministro de esta categoría. A estos ministros se le va a pedir más. Estos ministros son líderes multitudinarios que
que acarrean muchas personas. Van muchas personas a no creer no solamente en el ministro, sino en el mismo Dios. Entonces, esto es muy delicado y que los ministros tienen que tomar en consideración que usted no es un hombre, como dicen, todo Dios, que lo puede todo. Hay pecados como este tipo de pecado, que este pecado, nosotros tenemos que alejarnos de este tipo de pecado. Tú sabes que también, para agregar un poco a lo que dice Luigi, hay algo, Luigi, hay un error. Hay un error histórico que se ha cometido con relación al tema de subestimar la debilidad de la naturaleza pecadora. Eso es verdad. ¿A qué me refiero? Tú sabes quién es César Vidal, tú has escuchado, ¿verdad? Sí, claro. César Vidal, periodista, historiador español, hombre muy conocido, cristiano. Él dice que en una de sus investigaciones, él está exiliado en Estados Unidos, revisando, no sé si fue en Filadelfia, Pensilvania, una biblioteca, la correspondencia entre los padres fundadores, esto yo lo he mencionado antes, entre los padres fundadores de la patria estadounidense. Él nota algo repetitivo entre todos ellos. Y es que siempre que había un tema crispy, un tema complicado, escabroso, ellos decían, cuidado, y hacían referencia a Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso es que vemos que la república estadounidense, que no es una democracia pura, gracias a Dios, es otro tema, que con Luigi podemos hablarlo más tranquilamente después. Los poderes, el judicial, el legislativo, que son senadores y diputados o cámaras de representantes, y el ejecutivo, están blindados de tal manera de que un poder limita al otro, y es como una protección al Estado confederado de Estados Unidos. Entonces, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Esa nación fue fundamentada bajo esos principios bíblicos. Claro. Entonces, el pueblo pentecostal, el pueblo cristiano, el pueblo protestante ha subestimado su capacidad de pecar. Eso es así. Hermano mío, usted tiene una capacidad increíble de fallar. Entonces, no nos cuidamos, los ministros no se cuidan, los ministros no toman vacaciones. Por ejemplo, en la clase de ancianos, un libro de ancianos sobre una clase sobre liderazgo que tomé, habla de que los pastores tienen que tomar vacaciones, señores. Tomen años sabáticos cada 7 años, tomen a la semana un día, tomen al mes. Hay una escala que habla de qué tiempo se debe tomar. Tomen vacaciones, salgan con sus esposas, descanse. Charles Stanley tiene un acróstico que le llama HALT, que le llama el acróstico del peligro. El HALT es H cuando tú estás hungry, cuando tienes hambre, angry cuando estás molesto, L, lonely cuando estás solo, y tired cuando tú estás cansado. Cuando tú estás en ese tipo de circunstancias, tú tienes que tener un sensor que te diga peligro, 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 peligro. Y tú tienes que aprender a conocerte a ti mismo como líder. Líder, este es un llamado que te hacemos a ti, a que te cuides, a que seas sabio, a que protejas tu integridad sexual, que protejas a tu familia, a tu esposa, a tu ministerio, a tu iglesia. Porque las consecuencias son grandes. Y esto es un llamado también a los nuevos, a los aspirantes, a los predicadores itinerantes, laicos que andan por ahí. Cuídese, porque usted no es Superman. Déjame agregar algo de lo que tú dices, de lo que hicieron los padres fundadores, que fue delimitar el poder. Porque ellos lo que decían es, el poder absoluto va a corromper absolutamente. Entonces, vamos a delimitarlo y que uno pueda refrenar ese poder que acumula
un Estado. Por eso es que los dictadores que nosotros vemos acumulan tanto poder que se vuelven corruptos y déspotas. Eso es lo que pasa, vamos a limitarlo. Y eso fue muy bueno porque obviamente el corazón es engañoso. Pero trayéndolo a comparación con la iglesia, muchas veces esos poderes no están separados. Vemos a los pastores como el todopoderoso. Hay pastores incluso. Yo tuve, bueno, fuimos a Ministerio por su causa y yo le hice una pregunta al pastor John MacArthur. Yo no sé si tú recuerdas, Junior, que era que si mi pastor me prohíbe ir a este tipo de conferencia, ¿estaré yo pecando por desobedecerlo? Esa pregunta se le dijo al pastor. Se le dijo al pastor John MacArthur, y John MacArthur respondió: nosotros no somos dioses. Ustedes tienen que venir aquí a escuchar la palabra de Dios, porque nosotros estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, hemos pintado a estos pastores como dioses y su grupo, porque esos pastores están rodeados de muchas personas, pero muchas veces es rodeado con personas que le dicen lo que ellos quieren escuchar. Entonces, mi recomendación a los líderes es: nosotros tenemos que estar rodeados con personas que tengan la valentía y la gallardía de decirle: pastor, por aquí no, pastor, por aquí no, pastor, por aquí no. Es decir, tenemos que estar conscientes, como tú dices, de nuestro pecado y tener personas clave que nos llamen a capítulo. Porque yo me imagino que esos pastores y esos líderes de iglesia, a lo mejor habían personas que podían llamarlo. No, pero esas personas ni se atrevían porque era el pastor de nombre tal o cual. No, nosotros somos seres humanos que pecamos. Es decir, que mi llamado es a los líderes, pastores, que no solamente nos cuidemos, sino que tengamos personas alrededor que nos digan, sea nuestra esposa o un diácono o un amigo, un líder que esté alrededor de nosotros, que nosotros podamos rendirle cuenta. Es decir, delimitar el poder que existe. Déjame decirle algo antes de. Primero, yo creo que Junior y yo le hemos tratado estos temas ya, y para nosotros es indispensable que los líderes, ya sea pastores general o pastor de categoría, o sea, de jóvenes, de etcétera, etcétera, tengan una persona de confianza con el cual ellos puedan desahogarse, porque también acumulan mucha presión, mucha frustración. Entonces, si no tienen esa persona, porque por ejemplo, si tú tienes a alguien de confianza y tú le dices: mira, fulano, yo creo que me está sucediendo esto y esto. Por ejemplo, en el caso de cualquiera de ellos, en algún punto alguien de ellos le dice: mira, fulano, y tú no tienes que como pensarlo eso, porque si tú suenas, hay un lío. Entonces, la otra preguntita sería breve para concluir aquí ya. ¿Tú crees que las instituciones cristianas, por no decir solo la iglesia, sino los ministerios y todo, deben de blindarse como se hicieron los padres fundadores de Estados Unidos? ¿Es obligatorio? En el sentido de, por ejemplo, crear ancianos, que no sea un solo pastor, cosas que no se ven en el pentecostalismo. No solo los ancianos, sino que puede haber un cuerpo, ¿verdad? Que sea como el soporte, que sea la junta directiva, vamos a llamarle. ¿Una junta directiva? Los ancianos. Es que no es obligatorio anciano, papi. Es que así, esa es la junta directiva de la iglesia, Nata. Pero por eso dije organizaciones cristianas. Claro. Porque supongamos que tú lo estás viendo directamente desde la iglesia, pero yo te puedo hablar, por ejemplo, de una razón crece. Una razón no necesariamente tiene que tener anciano, puede tenerlo mezclado, especialista en cada rama. O sea, lo que tú dices, que esa junta directiva pueda cancelarlo. Es que se supone que predicamos sobre Dios, no predicamos sobre yo, que soy pastor. O sea, hay una junta directiva. Somos Luigi, yo, Emanuel, que no está aquí, Alba, Claudia, una razón, Nata, etcétera. Sí. Junior falla, Dios no quiera. Sí. Que la junta directiva, pues si no, usted tiene que bajarse de ahí, vamos. ¿A eso que tú te refieres? Es lo que debería. Eso ¿Qué opina Luigi? Es lo mismo que estamos hablando, de esos líderes. ¿Qué opina Luigi sobre el caso?
Exactamente, prácticamente lo mismo que yo dije anteriormente, porque si nosotros tenemos, si una razón crece, si Dios nos ayuda, Que nos nosotros va a no ayudar, podemos varón, tener nos va a una ayudar. sola. Ya dieron la aprobación. Nada más paciencia. Amén, amén. Nosotros no podemos tener, porque ese es el problema. Cuando yo veí, por ejemplo, a mí me gusta mucho Ravi Zacharias, pero el ministerio se llamaba Ravi Zacharias Ministries, es decir, tenía el nombre de la persona. Entonces, ok, está bien, tú eres el pastor, el apologeta y demás, pero tú tienes que dividirte, que no solamente sea tú la figura principal, sino que sea una iglesia o un ministerio donde haya diferentes figuras principales. Obviamente la tuya se va a destacar mucho más, pero si existe un grupo que pueda llamarme a capítulo, a mí que fallé y apiame por democracia, vamos a no importa quién sea, no importa quién sea, ya usted nos puede ministrar. Pero la pregunta sería con respecto a esto, posiblemente eso era oculto, señores, porque nosotros estamos pensando que a lo mejor todo el mundo lo sabía, pero posiblemente era algo que no lo sabía nadie, porque eso sería, lo ideal es que te apeen, como ustedes dicen, y que ya nosotros no podamos ministrar y ser partícipe y todo eso, y declarar nuestros pecados y pedir perdón, y la restauración que Dios promete, de 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta, etcétera. Pero en este caso, puede ser que sea algo totalmente oculto. Yo no sé qué ustedes pensarán. ¿Ustedes creen que era algo totalmente oculto de 5 años o ya se podía ver indicios de que se sabía algo? Yo creo que había indicios, porque a él una vez se le puso una demanda, yo creo que fue una pareja, una señora, una canadiense, no tengo el nombre de la señora, habían casos, había ya algo anterior. Pero él en vida, él en vida. Sí, él en vida, hubo un caso, como de un testeo o algo así, no lo tengo muy claro, lo leí hace mucho. Pero con relación a esto, dentro del tema del spa sí habrían sospechas de personas, pero que quizás lo supiera el ministerio así, ¿qué te digo? Yo entiendo que el círculo siempre el círculo interno, siempre Llegan rumores. se llega a rumores. Sí, puede ser que siempre hay rumores, pero estamos hablando de Güey, son 5 esta años. figura. Una empleada. Sí, A ella como que no le quillaba tanto, se quedó callada. No, varón, no. Cuando tú te lees las declaraciones de Christianity Today, no. El varón falló, Okay, metió la pata, el cuerpo entero lo metió. Y no con ella, pero con varias mujeres. Hubo una que renunció del spa. Se hablan de personas que duraron un buen tiempo en el spa. Bueno, no quisieron. Hubo una que renunció, mi hermano. Se fue a yo le puedo hacer esta pregunta. Quería buscar algo que ella dejó. La tipa se fue de ahí. Le voy a hacer esta pregunta. Ay. Ustedes son parte del ministerio de Ravi Zacharias. Y ustedes lo saben, ¿verdad? En vida. Imaginemos que esté en vida. Obviamente se hace una junta directiva, se explican las razones y él ya no puede ministrar por un tiempo de reflexión, perdón a Dios, etc. Eso que nosotros conocemos interno, ¿sería bueno publicarlo o manejarlo internamente? Es decir, ¿qué debería ser? Se debe de manejar interno, yo entiendo. Sí, le voy a repetir la pregunta. Imaginémonos que nosotros pertenecemos al ministerio, el ministerio de Ravi Zacharias, líderes junto con él, y conocemos de antemano lo que está pasando. Se hace una junta, una asamblea, entonces se le reprende, por decirlo así, y ya todo, él pide perdón y todo eso. Nosotros como ministerio, ¿qué es lo más sabio hacer? Entonces, ¿exponerlo a la luz pública o manejarlo de manera interna? Yo hago esa pregunta porque posiblemente el ministerio lo conocía de manera interna y obviamente decidió manejarlo. Pero ¿qué sería lo más sabio? ¿No verdad? Para nosotros hacer.
manejamos de manera interna o simplemente después que la persona pide perdón, se arrepiente, No, ya eso es así, de manera interna, aunque la persona vaya a esa persona que ofendió y le pida disculpas, se retira por un tiempo para que se renueve, ¿verdad? Pero es un lío. Mira, hay que estar ahí, porque y se dice que con casos de John MacArthur ellos han cubierto hasta violaciones ocurridas dentro de Master Seminary, el seminario de John MacArthur. Entonces hay que estar ahí. Yo no digo que que lo voy a denunciar, no, porque si ya hay acusaciones públicas, porque las acusaciones de ellas fueron públicas, lamentablemente él tiene que afrontar públicamente las acusaciones. Ahora, si nosotros descubrimos secretamente y no hay acusaciones públicas, ok, nadie públicamente ha dicho nada. Mi hermano, mire, usted vamos, step down, toma un sabático y ve a ver lo que tú haces. Sí, porque hay que estar claro, por lo mismo que hablaste ahorita, se puede ver afectado el ministerio, y no el ministerio, sino la iglesia. Van a decir, no voy a ir a la iglesia si eso es así. Y muchas personas no entienden que somos humanos, etcétera, etcétera. Y todo eso se le carga a nuestra religión como la conocen. Exacto. Entonces, señores, mi hermano, mil gracias por compartir con nosotros. Esperamos que venga a la cabina. Esta cabina es de ustedes. No, queremos motivar. Vamos a buscar tiempo, porque tenemos la pandemia ahora, pero vamos con tiempo para ir a la cabina. Lo hacemos de día feriado hay. Señores, queremos invitar a las personas que no se han suscrito aún. Miren, acá hay un botón acá abajo de suscribirse. Denle ahí, activen las notificaciones que nos reactivamos para la pandemia de nuevo. Venimos con mucho contenido. Y a los muchachos del grupo, el equipo completo de Una Razón, tienen que activarse que nos vamos con todo, Dios mediante. One Reason Radio, señores. Bye bye. Bendiciones. Bendiciones.